Vamos a abrir Efesios 5, Efesios 5. Estamos con nuestra carta de Efesios, tratando de estudiar versículo por versículo y entender lo que quiso decir el Espíritu Santo. Amén. Cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos una carta, un libro de la Biblia, lo que tiene que estar en nuestra mente, hermanos, es ¿qué quiere decir el Espíritu Santo en su palabra? ¿Qué quiere decir Dios? ¿Cuál es la intención de Dios al escribir algo? Y para eso yo tengo que orar y tengo que decir, Señor, muéstrame, enséñame lo que quieres decirme. Amén. Enséñame lo que hay en tu palabra. Revélame, Señor, para que yo pueda entender. ¿Y saben qué? Cuando pedimos sinceramente, el Señor va a hacer eso, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Entonces, si nos acercamos con sinceridad de corazón, el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que Él quiere para nosotros. Y dice la Biblia que Él siempre quiere algo bueno y quiere lo mejor para nosotros. Y la felicidad en el cristiano se basa también en obedecer los mandamientos de Dios, entender los mandamientos de Dios y anhelar obedecer los mandamientos de Dios. Dice en Efesios 5, 21 en adelante hasta el 33, vamos a ver un poco hoy algo importante que tiene que ver con la familia. La familia, hermanos, o sea, la iglesia física es el conjunto de familias cristianas. ¿Quiénes forman la iglesia o la comunidad local? El conjunto de familias cristianas. Y si las familias cristianas están saludables, entonces la iglesia va a estar saludable. Saludable en la doctrina, saludable en la comunión. Y a pesar de los problemas Dios permite en las familias cristianas, ¿para qué? Para la dependencia de Dios, para buscar ayuda a Dios y para entender también cuán pecadores somos y cuán santo es Él. Entonces el propósito de Dios para crear familias o para inventar la familia o para instituir la familia, ¿cuál es? Darle la gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a darle la gloria a Dios. Y para saber eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y fíjense que hay instrucciones en el versículo 21, comienzan las instrucciones para los líderes de la familia, que es el esposo y la esposa. El esposo como cabeza principal y la esposa como la ayuda especial. Es la ayuda específica que Dios puso al esposo, ¿para qué? Para llevar adelante la familia. La familia sale adelante cuando el esposo y la esposa tiran el carro para el mismo lado. Ese es el éxito en la familia. Y más éxito va a haber cuando tiran el carro y el carro se está dirigiendo hacia la cruz de Cristo todo el tiempo. Pero para eso tenemos que obedecer algunas coordenadas o órdenes que están aquí. Fíjense el versículo 21, dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, antes de que haya una rivalidad o una competencia entre un esposo y una esposa, ya deja bien claro, el Espíritu Santo ya deja bien claro que tienen que estar los dos sujetos unos a otros. Fíjense, sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿De qué está hablando aquí? A las parejas cristianas principalmente, a los matrimonios cristianos. Aquí está hablando que la esposa y el esposo estén dispuestos a colaborar según el rol que tengan para que el matrimonio salga adelante. Amén. Acuérdense que
Cuando éramos solteros podíamos decir mío, 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 ¿verdad? Mi media, mi auto, mi camisa, mis cosas, mi tele, mi mueble, mi terreno. Cuando me caso, cambia la palabra. ¿Cómo se dice? Nuestro, 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 nuestro. ¿Verdad? Nuestro, nuestro, nuestro. Entonces vamos, es un proceso de dejar el egoísmo, ¿verdad? Del mío, mío, mío. Suena mal luego, ¿verdad? Suena mal en la casa, por ejemplo. Amor, préndeme mi tele. O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Estoy dando un ejemplo jocoso nomás. Pero sonaría chocante, ¿verdad? Mi tele, mis cosas, y ya estás casado. Cuando en el corazón debería someterme, versículo 21, debería someterme al otro y decir, ya es nuestro. Desde el momento que nos casamos, es nuestro todo. Todo es nuestro. Qué triste sería un matrimonio que tengamos que pedir permiso para todo dentro de la casa. ¿Puedo comer tu dulce de leche? ¿Puedo comer tu esto? ¿Podés prestarme mi? Entre amigos podría hacer eso. Es de soltero, puedo proteger mis cosas. Pero cuando me caso, hago este símbolo. Abro toda mi vida a la otra persona. Y todas mis cosas son de la otra persona también. Entonces dice aquí, someteos unos a otros. El requisito para que funcione un matrimonio está en el versículo 21, por sobre el versículo 22. Es más importante el versículo 21 que el versículo 22. Fíjense lo que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si no hay esa actitud, esa apertura en ambas partes, entonces va a ser difícil que el esposo haga su parte y la esposa haga con alegría su parte. Fíjense lo que dice, un principio, son principios para la esposa. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí vamos a estudiar esta palabra un poco en esta mañana. Miren en su Biblia para que fijen en su mente la palabra sujeción. ¿Qué significa sujeción en la Biblia? ¿Por qué es necesaria la sujeción de la esposa? Esa es otra pregunta que podemos hacer. ¿Qué problemas acarrea la falta de sujeción? ¿Qué problemas puede traer si una esposa cristiana no se sujeta? Pero por otro lado, ¿cuáles son las bendiciones de la sujeción? Hay bendiciones cuando una esposa se sujeta. Ahora, la palabra sujeción es el problema. Hay dos problemas importantes por el cual las mujeres en general les choca la palabra sujeción. O vamos a cambiar un poco, porque por ahí es chocante, ¿verdad? La palabra respeto. Respeto. Esa es la palabra un poco más adecuada que podemos usar. Y pide el Espíritu Santo a la esposa cristiana, versículo 22, que las casadas respeten a su marido. Ese es el principio fundamental para que un matrimonio tenga éxito, por decirlo así, sea feliz, para que un matrimonio haga la voluntad de Dios, para que un matrimonio marche. Ahora, ciertamente, como seres humanos caídos que fuimos y redimidos por el Señor, pero todavía imperfectos, aún así tenemos que tener en cuenta que si hay una esposa que respeta a su marido, no significa que no va a haber más problemas. Los problemas siempre van a haber en el matrimonio, siempre van a haber. Pero en la medida en que la esposa respeta a su marido, los problemas se minimizan, los problemas se achican y los problemas se resuelven más rápido. Amén. Dios no trae una solución a un matrimonio perfecto. Dios lo que trae es una solución para ver el crecimiento en el matrimonio. Nosotros tenemos que aprender a medir nuestro matrimonio, hermanos. Tenemos que aprender a medir. ¿Saben cuándo se puede evaluar un matrimonio? Cada vez que cumplen el aniversario de bodas. No solamente es para salir a un restaurante por ahí, sino que también sirve para la meditación.
y hacer el balance de cómo está la esposa en esos 15 años de matrimonio, 10 años, 8 años, 3 años, 1 año. Amén. Es una gran oportunidad. Pero para eso tenés que saber la fecha de aniversario de boda. Importante, ¿verdad? A veces le pregunto a alguien, a un marido, le quiero agarrar infragante así. ¿Cuándo ustedes se casaron? Era diciembre, pero no me acuerdo si era 8, 9, 10. Opa. Y ahí yo le digo, me tenés que agradecer, porque estamos en julio, junio, ¿verdad? Entonces hay tiempo para recuperar la fecha. Pero fíjense los dos motivos. Segunda de Corintios 4:4, vamos rapidito ahí. Dos motivos. Segunda de Corintios 4. ¿Por qué la mujer en general no acepta, no conoce, ignora esta clave para el éxito matrimonial? Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dos motivos importantes. Una, con la mujer incrédula. Con la mujer incrédula o que no es salva todavía, ¿cuál es su mayor problema? Como dijo el pastor, la muerte espiritual, la ceguera espiritual. Entonces no hay chance prácticamente de respetar bíblicamente a su esposo. Todavía no hay ese entendimiento en su vida. La luz del evangelio no penetró su corazón todavía. ¿Y cuál sería el problema de las mujeres cristianas también? Que muchas veces luchan con eso. ¿Cuál sería el problema? Que también no pueden ver tan claramente todavía la luz del evangelio. La vieron la luz de la salvación, pero no fue creciendo esa luz en su corazón. Entonces, tiene relación, hermanos. La sujeción al marido depende mucho de cuánto entiende sobre el evangelio o cuán iluminada ha sido la mujer con el evangelio. Va en concordancia. Cuanto más conozco, entonces, hermanas, esposas, cuanto más conoces a Dios, posiblemente más vas a respetar a tu marido. Esa es la ecuación. Más conoces a Dios, conoces su evangelio, te sorprendes, te admiras, te apasionas, amas a Cristo, amas su evangelio, entonces tu corazón está más dispuesto a respetar. O sea, se te hace más fácil respetar continuamente a tu esposo. Amén. Entonces, ¿cuál es la llave, mi querida hermana? Si tenés esa debilidad, ¿cuál sería la llave? Procurar conocer más a Cristo y su evangelio. Amén. Así como está diciendo el pastor, el centro de todo al final es el evangelio, la predicación del evangelio, conocer el evangelio, amar el evangelio. El centro es Cristo. Si la mujer, si la esposa tiene una comunión saludable con el Señor, su fruto será naturalmente el respeto natural hacia su marido. El otro, Romanos 1, 21 y 22. Otro motivo por el cual hay fracasos en esta área por parte de la esposa, Romanos 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahí. No acepta la sumisión en su corazón al esposo porque su naturaleza caída se lo prohíbe. Estábamos hablando hace rato. Y confirma acá Romanos 1. Es una lucha. Cuando en el huerto de Edén desobedecieron el hombre y la mujer, Adán y Eva, vamos a ver, para que se entienda mejor, Génesis 3. Quiero que vayan conmigo a Génesis 3, para que vean
el resultado de la caída, las consecuencias con el cual hasta ahora estamos luchando. Génesis 3, 16. Tristemente, lamentablemente, pero justamente, con justicia, Dios tuvo que dar un castigo a la esposa de Adán, a Eva. Y también vino el castigo para Adán, las consecuencias de la desobediencia. Atiéndanme, hermanos y hermanas, la consecuencia principal para la mujer por desobedecer. Génesis 3, 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dos consecuencias importantes. Número 1, con dolores tendrás tus hijos. Aquí no se trata solamente del dolor físico en el parto. ¿Por qué? Porque hoy prácticamente la mujer puede hasta no sufrir en el parto. Hay cirugías a láser, hay partos que la mujer prácticamente no siente nada o muy poco. Entonces, básicamente no se refiere al momento del parto o de parir. No ese es el castigo que Dios le dio a la mujer, necesariamente. Aquí está hablando, hermanos, que todo el proceso de crianza de los hijos, el embarazo, la convivencia con el marido, todo eso lo dará con dolor. Tendrá a sus hijos con dolor porque está alejado de Dios. Por eso tendrá dolores, porque la mujer está teniendo los hijos sin Cristo. ¿Se entiende ese versículo, verdad? Entonces no necesariamente habla de lo físico, sino que habla del dolor del alma, el dolor espiritual. La Biblia también confirma diciendo: no hay paz para el impío, no hay felicidad plena. Toda madre es feliz cuando nace el bebé, pero es momentáneo. Pero cuando una creyente tiene a sus hijos, lo tiene con otro espíritu y con otro entendimiento. Amén, hermanas. Las que tuvieron sus hijos en el Señor saben de lo que estoy hablando. Tienen una paz en su corazón. Saben que el Señor está en el control no solo del parto, sino va a estar en el control de la crianza de ese hijo. Y también el Señor va a ayudarle a la esposa a criar a ese hijo. A eso se refiere el versículo 16. Segunda consecuencia, fíjense el versículo 16 al final. La relación con el marido. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Después de la caída, hermanos, la relación, la convivencia cambió. Se quebró. La forma de convivir de Adán y Eva se empezó a quebrar y su descendencia empezó a relacionarse de diferente manera. Con la caída, la esposa empieza a manifestar su naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es la naturaleza de las mujeres en general, o el pecado más llamativo? La intención en su corazón de gobernar, algo que Dios no le dio a la esposa. La intención de manipular, o sea, la manipulación ya es una herramienta para gobernar, para conseguir lo que quiere. ¿Se está entendiendo, hermanas? Se ha caído la esposa, ha caído Eva. Abrió los ojos para el mal, eso dice en Génesis 3. Se han abierto los ojos para ver el mal. Entonces, ya no va a convivir con su marido a la luz de la palabra, sino va a convivir con su marido con los deseos de su carne. Entonces, dice aquí que siempre la esposa va a intentar usurpar el trono que no le corresponde. Por lo tanto, ¿cómo responde ese marido caído? Ya no le ama como Cristo a la iglesia, sino que va a tratar de imponer a la fuerza el respeto debido,
va a imponer a la fuerza su gobernabilidad, su reinado, entonces hay choques en la casa, cumpliendo papeles diferentes. El hombre imponiendo necesariamente, la mujer tratando de sacarle del trono. Esa es la consecuencia, y eso es terrible consecuencia, hermanos. Por eso vemos los problemas matrimoniales. Problemas matrimoniales no tenía que haber. No tenía que haber. Dios no diseñó así el modelo matrimonial. Él no diseñó un matrimonio en donde dijo, bueno, les creo y les voy a, un montón de problemas les voy a dar. No fue ese el diseño de Dios. Al inicio, en el Génesis, el diseño fue para que estén en armonía y le den la gloria a Dios con su conducta, con su forma de ser de la esposa y del esposo. Entonces, volvamos a Efesios 5 y vamos a ver que el Espíritu Santo, ¿cuál es la intención del Espíritu Santo en este pasaje del 22? Practicar el Génesis, practicar el modelo bíblico de matrimonio, restaurar lo que se había roto. Y solo en Cristo se puede lograr. La cruz, hermanos, la muerte de Cristo trajo consigo otra vez la restauración en el matrimonio. Y solo es posible experimentarlo si lo practicamos. Si la esposa está dispuesta a someterse, versículo 21, someteos unos a otros. Entonces tiene que ver con el Evangelio y la redención. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que no implica la sujeción y el respeto. Lo que no significa. Número 1, la sumisión no implica que la esposa esté de acuerdo en todo lo que diga el esposo o haga. ¿Entienden? A veces, hermanos, yo sé que la esposa a veces no va a estar de acuerdo en una decisión que quiera tomar el esposo. No significa que la mujer no pueda opinar o decir lo que piensa. Amén. No se trata de eso la sumisión, de que la mujer esté muda, esté callada, porque la esposa es digna en Cristo, la esposa es un ser humano pensante y también lo respalda la Biblia. La Biblia dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica la casa. O sea, es de gran valor, querido esposo, es de gran valor la opinión de una mujer cristiana, principalmente. La esposa cristiana, hermanos, es de gran valor en la casa. Dios puede hablarle fuertemente a través de su vida. Entonces, no implica, hermanos, eso. Segundo, no implica que ella no pueda expresar sus opiniones. Ella puede expresar al marido sus opiniones. ¿Amén? En Cristo puede expresar sus opiniones. Como dijimos, Jesús dignificó a la mujer y la elevó. En las culturas del Imperio Romano y griego, la mujer no tenía voz, voto, decisiones. El hombre hacía lo que se le antojaba. Estuvimos hablando el domingo pasado. El hombre, si no le quería al hijo, regalaba a su hijo. Si el hombre quería matar a toda su familia, tenía la potestad. Nadie podía decir nada. Era el dueño de la casa, el dueño de la vida de los que estaban adentro. Ese poder tenía el hombre. Pero vino Cristo y puso a la mujer como en el Génesis, como en Génesis. Ayuda idónea haré para él. Si dice ayuda idónea, ¿cómo no va a ayudar con alguna opinión la esposa? ¿Cómo no pedir un parecer a la esposa en algo? ¿Cuántos varones se animan a hacer eso? No, pastor, yo jamás. No. Tenemos que hacer eso. Sabiendo que mi esposa es una mujer de Dios, fue redimida por el Señor y Dios le puede hablar. Dios le puede hablar. Tercero, tampoco implica que el marido pueda tomar decisiones sin consultar. Entonces, es bueno para el varón la ayuda idónea y consultar. Es bueno consultar. Y en estos tiempos que vivimos, nosotros los varones, hermanos, no tenemos toda la película de todo. ¿Quién mejor que la esposa
que puede ver de otra forma algo que yo no estoy viendo. Amén. Algo que yo no me di cuenta, y la esposa con una opinión, una sugerencia, un consejo puede dar una idea mejor. No significa, varón, que estás perdiendo el liderazgo, que sos menos hombre, que no tenés autoridad. Al contrario. La esposa, al consultar, al ser consultada todo el tiempo, más te va a respetar, te va a considerar. Su misión no es anular a la mujer del protagonismo que tiene en el matrimonio y en la familia. ¿Amén? El varón, hermanos, otra vez, yo les recomiendo que siempre, cuando quieren hacer grandes negocios, hacer algo, comprar algo importante, decidir espiritualmente algo, ¿qué pensás vos? ¿Qué decís vos? ¿Vos cómo ves? ¿Vos qué crees? No tengamos esa costumbre, ya hice ya. ¿Entiendes? Y punto. Pero yo, versículo 22, mi amor, no se interpreta así el versículo 22. Fíjense lo que dice el Efesios 5:22. Porque las mujeres se están riendo todo, hermano. Están celebrando. No, un ratito, esperen. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Generalmente el hombre quiere apuntar este versículo para manipular, para gobernar autoritariamente a su esposa. Pero esposa, recuérdale el versículo 21 cuando te dice el versículo 22. Sí, mi amor, someteos unos a otros, dice la Biblia. Y ahí ya no puede decir nada. Vamos a ver el significado de sujeción. Sujeción tiene que ver con respeto. Y ese respeto, ¿saben cuándo es válido para Dios, hermana? Cuando es voluntario y es amoroso. No le respeto a mi marido por la fuerza o porque tengo que respetar, sino porque conozco a Dios, le amo al Señor y decido respetarle por eso. Amorosamente y voluntariamente. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre vas a encontrar defecto en tu marido, sí o sí. Amén. Nunca digas, voy a respetarle a mi marido cuando sea perfecto. Entonces nunca le vas a respetar. Porque en el matrimonio ya le conoces bien a tu marido. Si yo te pidiera, hermana, agarrar una hoja y escribirme la lista de defectos que tiene tu marido, pastor, dame más hoja, dame otra, pastor, dame un cuaderno, ¿verdad? La lista de defectos. Aún así, el Señor nos pide como requisito un marido perfecto. Porque el marido también, a la par tuya, mi hermana, se está perfeccionando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Él está también siendo pulido, él está también siendo tratado, él también está siendo educado por la palabra de Dios. Pero yo no tengo que esperar, como esposa, no tengo que esperar a que él madure o crezca mucho en la palabra para comenzar a respetar. El respeto se inicia ya desde el primer día que le dijiste sí en el altar. Ahí comienza el respeto total al esposo. El hombre fue llamado a ser el proveedor, el protector y el guía. Y este no es un consejo solo para el varón o un mensaje para el varón. Este mensaje tiene que saber la esposa. La esposa tiene que saber que el hombre, un varón, fue diseñado para proveer y proteger y amar. Entonces, querida esposa, dale ese espacio para que él se desenvuelva en eso, para que provea, para que ame, para que proteja. Eso es lo que le gusta hacer el hombre, fue diseñado para eso. Pero si usamos la crítica, si usamos, no usamos sabiduría en la casa, entonces le bloqueamos al varón. ¿Cuándo bloqueamos a un esposo, mi hermana? Cuando no le respetamos. El hombre se siente
desarmado, impotente, cuando no recibe respeto de la esposa. Porque el hombre fue diseñado a la imagen de Jesucristo para ser respetado. Y respetado de todas las formas posibles. Fíjense lo que dice Primera de Pedro. Una de las formas de respetar al marido. Vamos a ver una de las formas de respetar al marido. Primera de Pedro 3. Vamos a aprender qué dice la Biblia. ¿Cómo respetamos en la práctica a nuestro marido? Primera de Pedro 3, 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas o respeten, ¿verdad?, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 1 y 2 tiene que ver con la conducta de la esposa. Le voy a contar, no un secreto, pero una tipo revelación más o menos. A la esposa. Nosotros miramos, por ejemplo, está un hermano con su esposa y nosotros los varones miramos cómo se porta la esposa. Y calificamos así al marido. Así hacemos nosotros los varones, hermanos. Empieza la esposa. Tiene un marido flojo. Esta es su esposa. Es la representación, es su pareja. Son uno. ¿Entienden? Así nosotros miramos por la conducta. Me visita un hermano cristiano con su esposa, yo soy inconverso, me está predicando, yo voy a mirar la conducta de su esposa. No creo en ese evangelio, cómo se porta la esposa. ¿Se está entendiendo? Fíjense el versículo 3, 1. La conducta de la esposa es muy importante en público. Y lo que hacemos en público es porque lo vivimos en privado. No se puede actuar todo el tiempo. Yo no puedo ser respetuosa delante de la gente y maltratar al marido en la casa. Eso va a salir a luz en cualquier momento. Entonces la esposa, fíjense lo que pide el Espíritu Santo aquí, hermanos. Estén sujetas. Y el modo, versículo 1, sin palabra, por la conducta. Los hombres no miran las palabras que dice una esposa de otro o su propia esposa. Lo que admira es su conducta. Amén, hermanas, su conducta. ¿Y cómo debe ser su conducta? Está el versículo 2, la forma de conducirse. Casta aquí es prudente. La mujer es prudente. Y segundo, es respetuosa. Qué tremendo. Y hay que pedirle al Señor esa sabiduría para practicar eso. Casta y respetuosa. Por ejemplo, reprenderle a su marido delante de otras personas. La conducta. ¿Entienden? Hablar mal de su marido. Y ¿saben cómo se siente un hombre así, hermanos? Humillado terriblemente. Decirle pero en la pieza, solitos. Sos vos, Solitos, agárrense ahí con el Señor, ¿verdad? Pero en público, Entonces, cuando se va a hablar de un marido que no está, ¿qué tal es tu marido? Maravilloso, hombre. Acaban de pelear hace una hora. No, él es Jesús, después él. Jesús, después él. Vos y Dios saben que están luchando y saben que no están así. Pero aún así le respeto y hablo bien de él. Su conducta, la conducta. 3, la forma de andar y de vestir. Fíjense el 3 de la esposa. Vuestra ropa, vuestra vestimenta, vuestro atavío, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Aquí no está hablando, hermanos, que hay que vestirse todo mal o no se puede usar joyas.
Aquí no es la prohibición, aquí hay una comparación. Aquí hay una comparación. Aquí habla de discreción. Acuérdense, si vos decís que sos prudente, entonces te vestí con prudencia también. Se expresa en tu forma de decir. Si decís que estás siendo sabia, entonces en tu ropa, en tu conducta, en tu vestimenta se va a ver. Pero no es eso lo que está hablando aquí Pedro, no está haciendo un curso de cómo vestirse. Lo que está hablando es la comparación. Fíjense lo que dice el versículo 4. Aquí le está dando la debida importancia. Aquí Pedro dice, es más importante el corazón que tu forma de vestir. No significa eso que te puedes vestir como quieras porque ya sos casada, ya sos casada. Cuando te vestís, en el mundo, hermanos, una mujer se viste para otra mujer, una mujer se viste para el mundo, para ser admirada, vista de los hombres, vista. Ahora, la mujer se viste, se peina, se maquilla y todo para su hombre. Para él es para él, para mostrar respeto a él. ¿Cuántos están entendiendo, hermanas? Porque tu vida no te pertenece, ya te sometiste unos a otros, versículo 21. Entonces, cuando vas a la boutique, a mi marido no le va a gustar. A mí me encanta. Compraría si fuera soltero, pero a él no, él no le va a gustar. Y la hermana agacha en la cabeza. ¿Entiendes? Tengo que una ropa, algo que respeta a mi marido, Señor. Una ropa que le da honor a mi marido. Un maquillaje que le da honor y honra a mi esposo, que respeta a mi esposo. Fíjense lo que dice después, el versículo 4. Pero más importante otra vez que la ropa es el interno, el del corazón. El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Eso admira más otra vez el marido. Espíritu afable y apacible. Espíritu afable y apacible. Cuando mi esposa se viste para una ocasión, sí o sí me pregunta, ¿estoy bien? Se da toda la vuelta, todo. Ese no. Esa blusita flojita ahí no. Y se saca. Aunque no soy estilista. Pero ella puede ver y yo puedo ver de otra forma. ¿Verdad? ¿Se está entendiendo? Mira, bueno, está bien. Pero es una costumbre. Seguimos. El 5, versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo esperaban en Dios? Estando sujetas a sus maridos. Como Sara es un ejemplo, lo pone de ejemplo, obedecía a Abraham llamándole Señor. Este versículo no se aplica literalmente para que pedir, exigir a la esposa, decime Señor, decime no. Era una cultura judía de la época. Pero la intención de Sara hacia Abraham era que era su amo, su papá, su señor, su protector, su proveedor. Eso significa someter en la iglesia también. Vamos a 1 Timoteo 2, el papel de la mujer en la iglesia. Vimos el papel de la esposa en la casa. Ahora en la iglesia también. Las esposas, las mujeres tienen un papel muy importante en la iglesia. Y mientras esté en su lugar correcto va a beneficiar a la iglesia, va a bendecir a la congregación mientras esté haciendo lo que tiene que hacer. Cuando una mujer hace lo que no tiene que hacer en la iglesia, descompone la iglesia. ¿Amén? Lo mismo que el varón. Cuando el varón hace cosas que no mandó Dios, también descompone la congregación. Fíjense 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, 9 en adelante. Asimismo, que las mujeres se atavíen. Fíjense, Pedro y Pablo, el mismo sentir. El Espíritu Santo sigue dando estas órdenes. Asimismo, que las mujeres se vistan, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Sigue insistiendo en eso, en el respeto
¿Por qué le manda el Espíritu Santo? Por el respeto, por causa del respeto al marido es. Y por causa de dar honor a Cristo. Dice después, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto también lo dice, hermanos, porque en la cultura romana, las mujeres ricas del Imperio Romano, la prioridad para ellas no era su conducta, eran borrachas, eran maleducadas, pero ellas estaban en altísima moda. Dicen los eruditos, los estudiosos, que algunos vestidos, y la cantidad de oro que se ponían en el cuello, en el pulso, en los anillos, tenían un valor aproximado de $1.000.000, dicen algunos estudiosos. La ropa fina, más todos los enseres de oro, sus calzados, todo el maquillaje y los perfumes, sumaban más o menos en una fiesta $1.000.000. Imagínense, hermanos, la ostentación. Ahora por dentro eran maleducadas, eran infieles, eran borrachas, eran prepotentes, de todo había. Porque no eran de Cristo, ¿verdad? Pero por eso Pablo hace la comparación. Fíjense el versículo 9. No con peinado ostentoso, se refiere a ese tipo de mujeres en esa época. Ni oro ni perlas. El 10, fíjense cómo una cristiana debe vestirse. Cómo una cristiana debe vestirse. Vístase con buenas obras. Versículo 10, mira ahí. Vístase con buenas obras. Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dice el 11 también en la iglesia cómo debe manejarse. La mujer aprenda. La mujer no está impedida de aprender teología, doctrina. La mujer puede estudiar todo en la iglesia. Ahora dice la actitud que debe tener la mujer en su corazón. Fíjense el 11. La mujer aprenda en silencio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la piedad, tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con el respeto al marido. Aprenda en silencio, con todo respeto. Amén. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y uno puede decir, pero ¿cómo hay maestras de niños enseñando? Sí, pero el requisito para ser maestra de niños en la iglesia es que tenga testimonio en su casa la esposa. Sea respetuosa. Yo no puedo poner una maestra de niños que maltrata a su marido, que se nota que no respeta a su esposo, que es imprudente de palabras, que es conocida por el chisme en la congregación. ¿Cómo puede enseñar? ¿Entienden? O que quiere ejercer dominio. Fíjense, el 12, Pablo no está prohibiendo la enseñanza a cierto tipo de personas en la iglesia. Pablo está llamando la atención al dominio que está otorgado solamente al varón. Solo el varón puede dominar en ese sentido en la iglesia. El varón es el dueño de la palabra en la iglesia. El varón es el que comanda la palabra, el que enseña principalmente. Por eso el pastor debe ser hombre en prioridad. Decía un pastor que recibió un correo de un país. ¿Y cómo hacemos aquí en nuestra ciudad? Porque todas las mujeres son las fieles en la iglesia, solo las mujeres estudian, los hombres poco y nada. Tenemos que tener pastora únicamente, decía, ¿verdad? Y parecía algo lógico. Las mujeres son las que se ponen las pilas, las que estudian, las que se comprometen con la iglesia. Los varones no quieren saber nada, los maridos son apáticos, decían. Tenemos que tener pastora. A lo que este pastor le escribió y le dice, aún así están equivocados. Lo que tienen que hacer es reunirse las mujeres y clamen al Señor para que uno de esos varones apáticos Dios levante de ahí. Dios le traiga, le sacuda y haga un pastor de uno de esos para poner orden en la iglesia, para que sea bíblica la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por más buena intención que pueda tener una esposa, tiene un límite para dirigirse en la iglesia. Hay un límite para la esposa en la iglesia. Fíjense lo que dice
el versículo 12. Esto no lo dice Pablo, hermanos, esto lo dice el Espíritu Santo. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y otra vez digo, aquí no se refiere a algo literal, a no hablar, no opinar, porque hablamos que la esposa puede dar su opinión en la casa, puede sugerir, en la iglesia también puede sugerir. Pero la actitud que debe tener, respeto, decoro, en silencio, respetando siempre a su marido. ¿Se está entendiendo, verdad? Eso es lo que pide, ese es el equilibrio que pide. Ahora el motivo, versículo 13, el motivo nos lleva a Génesis, versículo 13 al 15. El motivo, ¿por qué la mujer no puede ser pastora, por ejemplo? Ahí está el motivo, el 13. Porque Adán fue formado primero. Hay un principio de autoridad establecida por Dios. Y es así. Los hombres, hermanos, nos caracterizamos por querer a veces corregir la Biblia o mirar el contexto. Pero aquí la mayoría son mujeres, pero aquí, y Dios, hermanos, no sabe esas cosas. Y Dios no puede resolver un problema grave. ¿Y acaso Dios no puede proveer a su siervo? ¿Acaso Dios no puede Él mismo arreglar lo desordenado? Aquí hay un principio, fíjense lo que dice el versículo 13. Adán fue formado primero, después Eva. Aquí Pablo nos lleva a la caída. Lo que le está diciendo a la esposa es, no pueden porque es la consecuencia de la caída. Por eso no pueden. Y en el Génesis se hizo a Adán primero. Fíjense el 14, por otro motivo. Y Adán no fue engañado. Adán no fue engañado por Satanás. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Aquí no habla que la salvación viene por tener hijos. Aquí está hablando que para redimir eso que hizo, esa marca, estigma se llama, esa mala fama que quedó en la mujer de haber obedecido a Satanás, para redimir un poco eso en Cristo, entonces teniendo hijos y predicándoles la palabra y llevándola a la cruz, la mujer se va redimiendo de la mala fama que tuvo. Amén. Entonces es un papel fundamental las mujeres en la iglesia. ¿Saben qué hacen las mujeres? ¿Saben cuál es el papel, mi hermana, tuyo aquí en Ciudad del Este, Minga, Franco, Hernandarias? Ustedes tienen la gran responsabilidad de mostrar cómo es una mujer de la Biblia. Amén. Ustedes tienen que mostrar a las mujeres del mundo cómo es una mujer bíblica, cómo es una mujer de la Biblia. Cómo es una mujer correcta delante de Dios. Cómo es una mujer bendecida y con el favor de Dios. Y para eso el principio, Efesios 5, 22, respeto es lo primero. Respeto al marido. Es la llave, es el inicio. Lo demás viene todo por añadidura. Vamos a Efesios 5. Vamos a los esposos. Pónganse en los cinturones, esposos. Átense completamente. No, vamos a ver qué dice el Señor. El Señor tiene algo muy bueno para los esposos. El Señor tiene una palabra para los esposos. Y está aquí en Efesios 5, 25 en adelante. Maridos, cuando dice maridos, hay una coma, aquí está hablando de que atendamos lo que dice el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hasta ahí, para empezar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Si hay un desafío o el más alto desafío que Dios dio a alguien, es al varón.
A la esposa le pide respeto. Y también es una lucha, ¿verdad? Pero al varón le pide algo mucho mayor. Le pide amar a la esposa. Amar sin condición. ¿Por qué sin condición? Porque el modelo para amar es como Cristo ama a la iglesia. Entonces nosotros maridos tenemos que estudiar cómo Cristo amó a la iglesia. Porque el Señor pide que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Para eso tengo que estudiar el Evangelio. En el Evangelio está como Cristo amó a la iglesia. Saber el Evangelio, comprenderlo y estudiarlo todo el tiempo, a la par que convivís con tu esposa, te va a ayudar a amar a tu esposa. Porque el Evangelio se trata de sacrificio, el sacrificio de Cristo por su pueblo. De eso se trata el Evangelio. Esa es la buena noticia. Él se sacrificó. Cristo dio su vida completa. Cristo sirvió a la iglesia. Cristo renunció, Filipenses 2. Cristo renunció a toda su gloria y se hizo hombre. Se hizo un hombre limitado, con hambre, con sed, con frío, con dolor. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos los hombres y ser modelados por el Evangelio. Lo que te quiero decir, mi hermano, es lo que te va a ayudar a ser un buen esposo, también como la esposa, es conocer el Evangelio. La llave, hermanos, es conocer el Evangelio. Si algo tenés que estudiar, no son pasos para amar a la esposa, no son tics, sugerencias, consejos. Lo que tenés que estudiar es el Evangelio. Lo que tenemos que conocer es el Evangelio de Cristo para poder un poquitito amar como Cristo ama. Nunca vamos a poder amar, no vamos a poder, eso es imposible. Sino que da solamente, pone Pablo, fíjense el versículo 25, el apóstol Pablo pone un termómetro, una vara de medir o un foco para que nosotros miremos, un modelo a seguir. El modelo de matrimonio y la función del esposo está en cómo Cristo ama a la iglesia, cómo Cristo ama a la iglesia. Algo que te va a ayudar también es que vos sos la iglesia en forma individual, vos sos parte de la iglesia y sos la iglesia de Cristo. Y medita un poco, querido esposo, cómo Cristo a ti te ama, cómo Cristo a ti te ama. Te amó y te sigue amando y te va a seguir amando. Cómo perdona tus pecados todo el tiempo, cómo te ayuda en tu debilidad, cómo te tiene paciencia. Así como me trata Cristo a mí, yo debo tratar a mi esposa. Y eso es amar a la esposa. Amén. Eso es sacrificio, sacrificio. Amar a la esposa se trata de sacrificio en la casa. Renuncia. El varón se casa con autoridad, pero pasa a ser el siervo de todos. Vamos a leer un poco Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. 44 para que entendamos algo mejor. 44, Marcos 10, 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, si yo quiero ser la autoridad todo el tiempo en mi casa como esposo, si quiero que me obedezcan mis hijos y mi esposa, si quiero la sumisión voluntaria de ellos hacia mí, tengo que tener esta actitud. Fíjense 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Siervo de todos. Cuando yo tengo un corazón de ser servido de todos, no va a funcionar el matrimonio. Pero cuando tengo la actitud de que soy siervo de todos en mi casa, voy a ser un esposo que ama como Cristo ama. Fíjense el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Vamos a cambiar un poquito acá y vamos a leer de otra forma. Los maridos, lea conmigo, o sea, en silencio nomás. Porque yo no me casé para ser servido. ¿Podemos repetir? ¿O es muy chocante? Vamos los varones, a la 1, a las 2, a las 3. Porque yo no me casé para ser servido, sino para
servir y dar mi vida por mi esposa. Ya no quieren repetir más conmigo, no me siguen, se quedaron a cargar combustible. Vamos a repetir otra vez, porque te va a hacer bien, va a romper un poquito algunas cositas. Porque yo no me casé para ser servido, sino para servir y dar mi vida por mi esposa. ¿Algún amén? Amén. Efesios 5, vamos ahí otra vez. Efesios 5. $25. La otra palabra que se usa para hacer sinónimo de sacrificio es entrega, entrega. Nosotros preparamos a los jóvenes aquí, varones, mujeres, para que sean esposo y esposa. Y los jóvenes solteros tienen que saber, el varón, aquí en este caso, tiene que saber que cuando va a firmar el contrato en el civil, vos firmás un contrato. El papel que estás firmando es un contrato sagrado, un contrato matrimonial. Te estás metiendo en algo que tenés que saber en dónde te estás metiendo. Cuando te estás metiendo en el contrato matrimonial, querido varón, estás sabiendo o tenés que estar consciente que firmaste para servir toda tu vida. Firmaste para estar con ella y protegerle en las buenas y en las malas. Para servirle no cuando está sana y sonriente y llena de vida, sino cuando está en cama, en terapia intensiva, cuando está muy enferma, cuando está mal emocionalmente, cuando está decaída y desanimada, y yo le tengo que amar. Cuando su apariencia física está cambiando, yo le tengo que amar. Le tengo que amar todo el tiempo. ¿Se acuerdan cuando dije, cuando te dice, déjame sola? Te tenés que amar y tenés que salir. Le tenés que amar todo el tiempo. Cuando está firmando algo. Está firmando un sacrificio. Cuando estás firmando el civil, estás muriendo a tu yo. Los objetivos personales, egoístas, se terminaron. ¿Por qué? Porque ahora tenés que consultar si ella está de acuerdo en todo. Si ella está de acuerdo en lo que vas a comprar, si ella está de acuerdo en lo que vas a hacer, si ella qué piensa de lo que vas a decir. Eso es amar como Cristo ama a la iglesia y se sacrificó por ella. Amén. Entonces, cuando servimos y cuando amamos, la autoridad del varón se eleva más todavía. Más te va a respetar tu esposa y tus hijos van a mirar eso. Tus hijos van a mirar. Y van a decir, los niños están programados para hacer lo que la madre hace. Y si la madre respeta al esposo, los niños sí o sí respetan y temen en el Señor a sus padres, a su papá. Efesios 5, versículo 26. ¿Qué más hace el marido? No solamente se sacrifica, sino que ministra a su esposa. El papel del esposo es discipular a su esposa, guiarle en los caminos del Señor, hablarle de la palabra todo el tiempo. Cuando desayunan, cuando almuerzan, cuando cenan, cuando hay un tiempo solos, el varón tiene que aprovechar y averiguar un poco cómo está el alma de la esposa. ¿Saben que ese es su trabajo, hermano? No es el trabajo de la iglesia acá, no es el trabajo del pastor, es el trabajo del marido. El marido tiene que preguntar, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo está la comunión? ¿Estás desanimada? ¿Estás mal? ¿Necesitas que ore por vos? Todo eso, hermano, es sacrificio. Te veo un poco triste, pasa algo. ¿Qué tal si leemos la Biblia juntos? ¿Qué tal si compartimos algo? ¿Qué tal si oramos? Fíjense el 26, santificarla, santificarla. ¿Qué más significa santificarla? Santificarla significa alejarla de los pensamientos del mundo. La mujer también recibe información del mundo y el marido purifica su alma con la palabra de Dios. Aclara toda duda y todo cuestionamiento. Toda psicología del mundo que recibe la esposa y tiene alguna duda, el esposo está para eso, para limpiar su mente. Amén. Discipular a su esposa. 27.
El 27 para el esposo es muy importante. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nos presentemos los hombres casados delante de Dios, el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste los 50 años de matrimonio, los 30 años de matrimonio, todos los años desde que te casaste? ¿Cómo la trataste? ¿Qué hiciste con ella? ¿Cómo me la traes acá? Fíjense lo que dice el 27. A fin de presentársela a Cristo, ¿verdad? Y a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así Cristo va a presentar a su Padre a la iglesia poderosa y gloriosa en su segunda venida. ¿Cómo le cuidó? ¿Saben qué está haciendo el Señor ahora, hermanos? El Señor se está comportando como marido ahora de la iglesia. La está cuidando. Le da chachá cuando se va al mundo. La santifica, la purifica, la protege, le provee a la iglesia. Porque hay unas bodas del Cordero que esperan. Entonces, cuando llega la iglesia en la presencia del Señor, con el Señor, Jesús dirá algo así como, aquí está, Padre, la iglesia, te la presento santa, pura y sin mancha. El 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí, tercer punto, habla de cuidado, cuidar a la esposa. Cuidar es el vaso más frágil en el matrimonio. La mujer necesita contención emocional, la esposa necesita el cuidado físico también, y el marido se encarga de eso. Todo el tiempo, querido varón, te recomiendo, pregunta siempre, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Hoy cómo estás? ¿Y vos cómo estás? Todo el tiempo, porque el marido se encarga de verla feliz a su esposa. Esa es la misión del marido, que ella sea feliz, porque Cristo así también te hace feliz. En el mundo, hermanos, se casan para que se le haga feliz a uno. Para eso me casé con vos, para que me atiendas, ¿verdad? En cambio, el cristiano piensa al revés. Yo me casé con vos para atenderte. Me casé con vos para amarte. Me casé con vos para respetarte. Versículo 31. Vamos terminando con esto. Y al 33. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo cierra Pablo con el mismo consejo? Aquí otro punto, hermanos, es dejar padre y madre. Ese es uno de los obstáculos para que el matrimonio se desarrolle. ¿En qué sentido habla aquí dejar padre y madre? El vínculo espiritual, emocional debe menguar. El vínculo con los padres debe ir menguando. Y los padres, los suegros, tienen que ir dejando que se desarrollen, que se equivoquen, que luchen como un matrimonio. Nosotros le decimos a los jóvenes solteros, ya le preparamos de antemano, cuando vos te cases con fulana son otra familia aparte. Ustedes son otra familia. Ya no es como la mafia italiana, ¿verdad? Todo. El padre sigue siendo un padre solo. Viene montones de yernos, todo casado, pero hay un cacique ahí. Él decide otra vez por el yerno, él decide por la nuera, ¿verdad? Están en la mesa familiar, dice, con mi esposa queremos comprar un auto, y el jefe de la mafia, camioneta verde tienen que comprar. Bueno, papá dijo camioneta verde. Y los varones, hermanos, no manejan nada, no dirigen nada, no mandan nada. Y el padre, el patriarca, es el que decide todo. A los nietos y todo le pega. Ay, venga acá, todo. Es el patriarca, él es el padre. Eso no puede ser porque no es bíblico. Aquí dice que se unirán. Fíjense lo que dice el 31. Se unirá a su mujer. Marque ahí la palabra unirá. Unirá.
La palabra unirá. Aquí en griego significa pegar con cemento o con un pegamento de la época, con el pegamento que pegaban para levantar paredes. Pegar. Cuando se pega algo con cemento, se une ladrillo con ladrillo, ya se queda ahí, ¿verdad? No se tiene que romper. Se pone un pegamento fuerte para que ni el viento pueda separar. El viento de los problemas, ¿verdad? Ni la tormenta, ni golpes puedan separar. O sea que tienen que venir golpes demasiado fuertes para quebrar un poco lo que se pegó. Entonces cuando nos casamos, no se pegan nuestros padres ahí, nos pegamos solo nosotros. Entonces, ¿cómo se interpreta equilibradamente? Tengo que dejar de amar a mis padres, tengo que dejar de hablarle y visitarle. No se refiere en nada de eso. Aquí se refiere en el vínculo espiritual. Son uno. En Génesis ya dijo eso el Señor. Dejará al hombre a su padre, a su madre. Nosotros tenemos una cultura latina de mucha afectividad, demasiada, ¿verdad? Entonces naturalmente nos queremos siempre meter en la vida de nuestros hijos. O los hijos permiten que los padres se metan demasiado. Y eso no ayuda en el crecimiento matrimonial. En el crecimiento. He visto una escena una vez, una película cristiana, donde vino la nena llorando, recién casada, y fue llorando junto a su mamá. ¿Y qué pasó, hija? Y nos peleamos con fulano. Me peleé con mi marido, con su yerno, ¿verdad? Me peleé con fulano y le sentó en la mesa, le secó los ojos, la abrazó, le dio un jugo. Y la chica estaba nerviosa, quiero traer mi bolso acá, quiero volver acá, no aguanto más. Y la madre sabia le dice, te casaste ya. Anda a arreglar. Anda a perdonarle y respetarle a tu marido. Imagínense la propia madre en vez de, ese badulá que vamos a matar vamos a la fiscalía, ahora, la fiscala, llamar a la fiscala. Ahora si quieren hacer así los padres. Pero ella, entendiendo la palabra, dijo, no, ya te casaste, hija, anda a arreglar con él. Y ¿sabes qué? No me cuentes más tu problema, arregla con él. Qué tremenda enseñanza, hermano. No me hables más mal de mi yerno, él es mi hijo también. Anda y arregla. Está bien que viniste a llorar, yo sé que viniste a llorar porque quería contenerse emocionalmente. Pero fue sabia la madre, la propia madre le dijo, anda a arreglar con tu marido. Vos sos otra familia ya. No me cuentes a mí los detalles, anda a arreglar con él. ¿Cuántos están entendiendo eso? Eso significa, fíjense lo que dice aquí, versículo 31, dejará, abandonar. La palabra dejará es abandonar. Abandonás espiritualmente a tus padres. ¿Puedo buscar consejos siendo casado? Sí, claro. ¿Son tus padres para siempre? Claro que puedes preguntar consejos. Aquí el tema central, hermanos, es que el matrimonio es ellos dos. Nadie más se tiene que meter. Pueden escuchar consejos, pero ellos solitos tienen que crecer. Ellos solitos tienen que arreglar sus diferencias. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Hubo otra ocasión en que a veces hay problemas hasta de divorcio por detalles. Cuando visita la suegra en la casa de la nuera, yo creo que es una relación un poco difícil, pero se puede en Cristo. Suegra con nuera, hermano, león con tigre, más o menos, ¿verdad? Se encuentran. Pero cuando se aman no hay problema. Y estaba colgando la ropa la esposa joven, recién casada, ¿verdad? Y 6 meses de matrimonio, luna de miel, alabanza fuerte a full, no hay problemas, ¿verdad? Todo bien. Viene la suegra de visita y yo a mi hijo le colgaba la camisa así y empieza a corregir, hermano. Yo a mi hijo, después la hora de la comida, y el varón, hermano, nosotros nos quedamos entre la espada y la pared, porque la esposa le pregunta, ¿qué tal, mi amor, la comida? Y está la madre ahí. Y a la mamá le había dicho que es la mejor comida del mundo, la de la madre. Y a la esposa aparte le había dicho la de ella es la más rica.
¿Y cómo hacemos ahí el encontronazo, hermanos? Un ñoquis ahí, mi amor, no hay ñoquis como el tuyo. Eso te va a costar la mirada de tu mamá, ¿verdad? ¿Qué? Duele. Son dos mujeres muy amadas por vos, ¿verdad? Pero si le decía a tu esposa, el ñoqui de mamá, ni tú, ni nadie. Ahí es un puñal, hermanos, en el corazón. Se dan cuenta que son historias, anécdotas jocosas, ¿verdad? Pero el varón tiene que tener sabiduría. Para eso le tiene que enseñar a su novia, a su esposa, que se casó y es otra familia. Es otra familia. Quieren decidir algo importante. Mi amor, ¿qué tal si le preguntamos a nuestros padres? A ver qué dicen. Le preguntamos, claro. Son nuestros padres. Tienen experiencia. Pero la decisión final la toman ellos dos. Amén. La toman ellos dos. Aquí yo veo mucho, hermanos, que se impone a veces o se quedan mal en Navidad y Año Nuevo. Hay peleas, ¿no? En casa con mamá, Navidad, Año Nuevo. Yo le digo a los jóvenes a veces que sean un poco más firmes y digan, no, en casa solos, Navidad, Año Nuevo. Por lo menos una Navidad nosotros solos. Un día festivo, nosotros solos como matrimonio, nosotros somos otra familia. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es pecado. A veces pasar el matrimonio solito, un año nuevo, solos. Y los padres llamando, el celular suena. No van a venir, no van a... No, mamá, gracias, nosotros pasamos solos. ¿Qué clase de hija lo que sos? ¿Qué clase de hija? Mamá, cálmate. Soy tu hija y te amo, pero soy otra familia, mamá. Yo ya me casé. Y este año decidimos con mi marido quedarnos solos. Amén, hermanos. Es fuerte, pero hay que educar eso. Somos otra familia. Se independizaron de sus padres. Los padres supervisan y dan consejos, pero los matrimonios, fíjense, versículos 32 y 33. Vamos a leer y terminamos. Grande es este misterio. El matrimonio es un gran misterio. Pero yo les digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El amor de Cristo por la iglesia también es un gran misterio. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale gracias a Dios en esta mañana por su palabra, por sus consejos. Hoy vimos algo muy importante para el matrimonio. El papel que tiene el esposo, el papel que tiene la esposa. Quiero que sepas, mi hermano, mi hermana, que ustedes son dignos en Cristo. Son dignos. Las mujeres tienen grandes privilegios, tienen los mismos favores de Dios. Yo te quiero decir, mi hermana, que tenés los mismos derechos que tu esposo delante de Dios. Tenés derecho a orar, tenés el privilegio de ser bendecida. Tenés el privilegio de estudiar la palabra. El Señor te escucha tan igual como a tu esposo. Lo que tenés que entender y saber es que los papeles y las funciones son diferentes. Solo en eso el Señor puso un orden en la función. El esposo es la cabeza del hogar. Por tanto, hermana, dale su lugar. Dale su lugar. No mires sus defectos, no mire su condición, más bien ayúdale con sus defectos, ayúdale a ser el hombre de Dios en la casa, ayúdale porque Dios te preparó para ser la ayuda idónea. Dios te da la inteligencia, la sabiduría para que Él pueda ser el hombre de Dios, el hombre que es cabeza de hogar. Ayúdale, hermana. El Señor te da la fuerza y la capacidad para hacer eso. Y para ti, esposo, ama a tu esposa. Ama a tu esposa. La Biblia dice que como Cristo ama a la iglesia, no te desanimes, porque eso nadie va a poder hacerlo perfectamente. Pero sí te animo a que tu modelo de amor en la casa sea Cristo.
al modelo de amar a la esposa sea Cristo, no como el mundo. El mundo demuestra su amor regalando joyas, regalando ropa, regalando lujos o dando flores. Todo eso no está mal tampoco, pero la Biblia dice que el mayor acto de amor de un marido a su esposa es el sacrificio que haga. El sacrificio todos los días, sirviendo a su esposa, sirviendo a sus hijos y deseando la felicidad de la esposa. Una esposa feliz es un hogar bendecido, hermanos. Una esposa amada es una esposa que va a llevar a sus hijos a Cristo. Una esposa amada, protegida y consolada es una mujer valiente en la casa. Es una mujer alegre y feliz y dichosa. Es una mujer que te va a ayudar en todo lo que necesitas. Pero todo esto no se puede hacer con la fuerza, mi hermano. Esto se hace con la gracia y el poder de Dios. Por eso imploramos en esta mañana al Señor. En esta mañana clamamos al Señor como esposo y como esposa para cumplir nuestros papeles, Señor. Ayúdanos para hacer tu voluntad y no la nuestra. Porque cuando nos casamos, renunciamos a nuestra propia vida. Y hoy vivimos para nuestra pareja. Hoy trabajamos y nos esforzamos para hacer feliz a nuestra pareja. Gracias te doy por los matrimonios que están aquí, Señor. Ayúdales, Señor. En el nombre de Jesús te pido. Amén.